Hola, mi nombre es María José Barrera y voy a hablarles sobre las alteraciones de la ruta secretora de las glándulas salivales de los pacientes con síndrome de Sjögren. En el 2008 me acerqué a conversar con la doctora María Julieta González para hacer mi tesis de pregrado de bioquímica y posteriormente me motivó, digamos, y le tomé cariño a estudiar esta enfermedad, puesto que también tengo una historia familiar relacionada con la autoinmunidad, donde mi abuela paterna padecía esta enfermedad síndrome de Sjögren, por lo que también me dieron, digamos, una motivación personal por estudiar esta enfermedad. Eh, con respecto a lo que ya se ha conversado previamente con lo que es la serostomía, acá hay que centrarse en que las mucinas son elementos sumamente importantes de la saliva, ya que participan, digamos, en la hidratación de la mucosa oral. Estas mucinas tienen alteraciones tanto en la cantidad como en la calidad en las glándulas salivales de los pacientes con síndrome de Sjögren. Eh, y centrándonos, digamos, dentro de lo que es la ruta de secreción, desde el lugar donde son sintetizadas estas proteínas, es que nos enfocamos inicialmente a estudiar qué está pasando con los organelos que participan en la síntesis y en las modificaciones posttraduccionales de estas proteínas que son las mucinas. Y fue así como estudiamos la ruta de secreción. Inicialmente nos enfocamos en lo que es los gránulos de secreción, en las proteínas que participan en la fusión de estos gránulos de secreción con la membrana plasmática apical, que son las proteínas SNER, así como también en la proteína RAP3D, que es una proteína que participa en la destinación de los gránulos de secreción hacia el polo apical, y específicamente que es RAP3D, y también posteriormente empezamos a estudiar otros organelos, pero vamos a empezar con un poco de historia, hablar inicialmente de lo que son las proteínas SNER, que son las proteínas que participan en la maquinaria básica de la fusión de las membranas. Las proteínas SNER son proteínas que están presentes tanto en la vesícula o gránulo de secreción, que se ve aquí en redondita. Acá en color celeste se ve una proteína SNER, que es una proteína SNER de vesícula, y también proteínas SNER, que son proteínas de la membrana con la cual ese vesícula o ese gránulo se van a fusionar. Y también se muestra la proteína RAB, que es una proteína que participa entonces en la destinación de estos gránulos hacia la membrana blanco correcta, así como también en el proceso de tethering, que es como el enganche de la vesícula con la membrana blanco, en el enganche como digamos inicial. Las proteínas que participan, digamos, en el proceso de exocitosis, que es el proceso último de la ruta de secreción, específicamente la fusión de la membrana de los gránulos de secreción con la membrana plasmática apical, son las proteínas sintaxina y las proteínas BAMS. Las BAMS son proteínas de vesícula o de gránulos de secreción, y las sintaxinas son proteínas de membrana plasmática. Hay oportunidades que uno también puede encontrar las proteínas sintaxina en la membrana de la vesícula, pero eso a veces es producto del proceso de reciclamiento que tienen estas proteínas desde la membrana a los compartimientos membranosos internos. Como se puede observar acá, las proteínas SNER entonces, tanto de la vesícula como de la membrana blanco, hay un momento en que se acercan gracias a estas proteínas de tethering, se acercan, están en una posición trans, o sea, siguen estando asociadas a sus membranas iniciales, de la cual derivan, empiezan a interactuar fuertemente desde sus extremos y empiezan a interactuar a lo largo de la estructura completa de estas proteínas, formando lo que se conoce como un complejo cis. Eso hace o genera una fuerza muy grande que hace que las membranas de la vesícula se acerque y finalmente se fusione con la membrana blanco, y terminando con el complejo SNER completamente en la membrana blanco, que se llama el complejo en posición cis, que es un complejo
que es difícil de desarmar, puesto que se requiere de ATP, energía, para poder desarmarlo por completo y así las proteínas puedan ser recicladas para una nueva ronda de fusión. ¿Qué pasa con respecto a estas proteínas en la glándula de los pacientes? Bueno, mi tesis de pregrado, lo que estudié fueron varias proteínas SNER, entre ellas la proteína sintaxina 4, la sintaxina 3 y la proteína BAM8. Si uno ve acá estos Western blot, que están en la parte en A, B y C, tanto para individuos controles como para pacientes, se puede encontrar que hay cambios en cuanto a los niveles de expresión de la proteína. Sintaxina 4 se encuentra disminuida, sintaxina 3 se encuentra aumentada en los pacientes y BAM8 se encuentra disminuida. Esto siempre obviamente comparándolo con los niveles de una proteína que no presenta cambios como proteína actina, para poder así hacer una cuantificación de los niveles relativos de estas proteínas. Acá en estos gráficos que están abajo en D está la cuantificación densitométrica de estas bandas y se ve que sintaxina 4 y BAM8 están disminuidas los pacientes en estas cajas de color rojo, mientras que sintaxina 3 está aumentada. Uno no solo se tiene que quedar con los niveles proteicos, sino que también es importante ver qué pasa con la localización. Si bien estos resultados no muestran cambios impresionantes a nivel proteico, los niveles de la proteína, digamos, detectada subcelularmente a través del uso de anticuerpos fluorescentes y microscopía confocal, nos permiten identificar cambios importantes en cuanto a la localización. Por ejemplo, la proteína sintaxina 3, que se encuentra en un individuo sano en el polo apical, en un paciente se encuentra alterada, pero importantemente se distribuye por todo el citoplasma e incluso podemos ver que también está asociada con la membrana, quizás por eventos de fusión con la membrana lateral, porque se ve acá de manera lateral, incluso también basal. Con respecto a sintaxina 4, esta es una proteína de la membrana plasmática que se encuentra fuertemente localizada en el dominio vasolateral, como se ve acá, en membrana plasmática basal y lateral, y en algunas oportunidades también se puede ver la parte como que llega hacia el ápice. En un individuo, en un paciente, hay una disminución de la intensidad de la fluorescencia para sintaxina 4 y se ve, digamos, fundamentalmente en la parte basal. SNAP23 también es una proteína SNER que participa en la fusión, en la exocitosis, y esta proteína en un control se encuentra localizada principalmente en el dominio apical y lateral. En cambio, en un individuo, en un paciente con Sjögren, fuertemente se encuentra en la membrana plasmática basal y muy poco en lateral y en apical. Y con respecto a BAM8, que es una proteína SNAR de gránulo de secreción, en un individuo control lo podemos encontrar en el dominio apical, en el citoplasma apical. En cambio, en un paciente hay una disminución de la intensidad de la fluorescencia que se correlaciona con la proteína, con los niveles por Western blot, y además se encuentra localizada por todo el citoplasma. O sea, esto nos está dando cuenta de que hay un cambio en la ubicación de las proteínas SNER y también de los gránulos de secreción, porque por ejemplo esta proteína SNER que es de gránulo, la estamos viendo distribuida por todo el citoplasma. Lo otro, con respecto a la proteína RAP3D, que es un marcador de la destinación de los gránulos hacia el polo apical, en un individuo control efectivamente vemos que está localizada en el citoplasma apical, y se ven aquí unos puntos amarillitos que están mostrando una localización entre la marca verde y la marca roja, que sería entre RAP3D y sintaxina 4, que se encuentra como en la parte apical en algunos puntos. En cambio, en un individuo, en un paciente, vemos RAP3D fuertemente, hay una acumulación de RAP3D y además vemos que se localiza por todo el citoplasma y vemos puntos amarillos no solo en la parte apical, sino que en lateral y también lo vemos en basal, principalmente en basal y en lateral. Eso nos da cuenta de cambios importantes en la localización, pero también si queremos ver funcionalidad, una manera de evaluar la formación
de estos complejos SNER y de evidenciar, digamos, el proceso de exocitosis, es viendo la formación de complejos SNER. Estos complejos SNER son complejos que son súper estables, que son resistentes a altas concentraciones de SDS y por lo tanto, con las condiciones normales que uno realiza para poder preparar las proteínas, estos complejos no se desarman, ¿ya? Y si uno, por ejemplo, lo mantiene a 25 grados Celsius, temperatura ambiente, somos capaces de detectar, por ejemplo, la proteína BAM8 en un Western blot, la podemos detectar la monomérica, que sería la proteína sola, pero también la podemos detectar en una banda que aparece a 100 kilodalton, que correspondería al tamaño que tendría el complejo SNER. Por lo tanto, acá, por ejemplo, para BAM8 estamos viendo que en pacientes hay una disminución de la intensidad de BAM8, pero también vemos que pese a que hay una disminución de los niveles proteicos de BAM8 en los pacientes, tanto 25 como 100, en condiciones que digamos que favorecen la formación de este complejo, que sería 25, vemos que hay un aumento de la formación de complejos. Lo mismo pasa para sintaxina 4. Si hacemos un Western blot para detectar sintaxina 4, y tenemos muestras que no fueron calentadas a 25 y otras que fueron calentadas, podemos ver que sintaxina 4 la localizamos tanto en su forma monomérica, de 32 kilodalton, como también aparece en las muestras que no han sido calentadas, y también nuevamente vemos un aumento en la intensidad, pese a que hay menos sintaxina 4 monomérica en los pacientes. Y en paralelo, si hacemos una colocalización, o la detección en simultáneo de sintaxina 4 y BAM8 en cortes de glándulas salivales de pacientes con síndrome de Sjögren y individuos controles. Arriba vemos el control. BAM8 prácticamente no colocalizan nada con sintaxina 4, tienen ubicaciones totalmente diferentes. En cambio, en un paciente vemos BAM8 distribuida por todo el citoplasma y vemos puntos amarillos, en donde vemos una simultaneidad de las señales para BAM8 y sintaxina 4, especialmente en el dominio basal. Eso nos está dando cuenta de que se están formando complejos entonces, que son funcionales como se ve acá arriba, pero que están no en el dominio apical, sino que en el dominio basal en los pacientes con Sjögren. Y por último, cuando ya vamos a ver la localización de las proteínas mucinas, que son los que nos interesan a nosotros por su capacidad, digamos, y por sus grandes propiedades que tienen para lubricar la cavidad oral, estas proteínas pasan por el retículo endoplásmico, después tienen que pasar por el aparato de Golgi, tienen que después ser almacenadas en los gránulos de secreción y ser destinados hacia el polo apical, ¿ya? Resulta que en los gránulos, en las glándulas salivales de los pacientes con Sjögren, no solo vemos, por ejemplo, a la mucina MUC7 en el citosol, o en, digamos, al interior de la célula, porque acá no estamos distinguiendo en qué organelo o si está en el citosol específicamente, pero vemos que está al interior de la célula, en un individuo control, y en un paciente adicionalmente vemos marca en la matriz extracelular. Está, digamos, pasando la mucina hacia la matriz extracelular. Eso nos está indicando claramente que están ocurriendo procesos de exocitosis ectópica que se correlacionan con la aparición de estos complejos SNAR en el dominio basal y con la alteración importante en la localización de las proteínas SNAR y de RAP3D hacia el dominio basal. Y fue así como todos esos resultados que recién mostré, que fueron publicados en la revista Journal of Autoimmunity, posteriormente fueron destacados como un Research Highlight en el Nature Review Rheumatology, en el 2012. Y aquí ellos, como el título dice, ¿pueden las mucinas causar defectos asignares? Acá, por ejemplo, se muestra un esquema que después nosotros adaptamos, en donde se muestran las alteraciones en un individuo con síndrome de Sjögren con respecto a lo que ocurre en un paciente en un individuo normal. Y se muestran todas las alteraciones ya descritas. Posteriormente quisimos evaluar si estas mucinas exocitadas ectópicamente tenían capacidad de inducir una respuesta preinflamatoria, y fue así como, trabajando con cultivos de células HCG, que son una línea de células de glándula submandibular, las estimulamos con mucina comercial, que en este caso era una mucina de origen bovino, y lo que observamos que
al incubar estas células con esta mucina de manera, digamos, en el medio de crecimiento de estas células, observamos que inducen un aumento en la expresión de distintos transcritos de RNA mensajero para distintas citoquinas como interleuquina 8, que es XL8, TNF-alfa, interferón alfa, interferón beta, interleuquina 1,6, interleuquina 1 beta y BAF. Especialmente las concentraciones de 0,2 y 0,4 micromolar de esta mucina. No solo la mucina en sí inducía una respuesta proinflamatoria, como se ve aquí nuevamente en este esquema, sino que también utilizamos en esta oportunidad una mucina humana, que es la mucina MUC5B, que ya ha sido descrita en otras cápsulas, que también indujo una respuesta proinflamatoria, y cuando trabajamos con una porción de esta mucina, que es un oligosacárido sulfatado, que es el sulfoluis, que está aquí en color verde, solo esa porción de la mucina también es capaz de reproducir una inducción de una respuesta proinflamatoria, específicamente un aumento de los niveles de transcrito de interleuquina 6, TNF-alfa e interleuquina 1 beta. Quisimos estudiar qué receptor era el que estaba participando en este reconocimiento, y fue así como la literatura nos llevó a el receptor de reconocimiento de patógenos conocido como TLR4, que es el que reconoce LPS en las bacterias. Y también en esta oportunidad quisimos evaluar si es que era este receptor el encargado de reconocer estos azúcares de las mucinas para inducir una respuesta proinflamatoria, y para ello bloqueamos una molécula de señalización río abajo del receptor de TLR4, que es TIRAP, usando una molécula pequeña, un inhibidor de TIRAP, que es TBX2, así como también en otros experimentos utilizamos anticuerpos bloqueantes para la porción extracelular de TLR4 humano, y con ambos experimentos demostramos que ocurría una reversión de la respuesta proinflamatoria. Por lo tanto, este receptor estaría participando en esta respuesta proinflamatoria inducida por las mucinas. Teniendo en consideración entonces que, por ejemplo, las proteínas de las uniones estrechas están mal localizadas y que las proteínas de la lámina basal también están alteradas en los pacientes con síndrome de Sjögren, eso conduce a una pérdida de la polaridad celular, lo cual también repercute en la localización correcta de las proteínas SNER, que también se localizan digamos, en el dominio vasolateral. Los gránulos se distribuyen, digamos, y también se encuentran en el dominio basal, lo cual explica entonces la presencia de mucinas ectópicas en la matriz extracelular. No solo esas alteraciones nos estarían dando cuenta de una alteración en la ruta secretora, sino que también lo que ya se ha descrito en otras cápsulas, como por ejemplo alteraciones en las modificaciones posttraduccionales, como las glicosilaciones, sulfataciones que ocurren en las mucinas, específicamente en el aparato de Golgi, y también acumulación de los gránulos de secreción en el citoplasma, como se encontró en este trabajo realizado por Verónica Bamondes, también en la época que yo estaba estudiando las proteínas SNER, en donde se ve también acumulación de Ra3D con la mucina en el citoplasma. Y también alteraciones y acumulación de MUC1, otra mucina, ¿ya? Además, resultados de microscopía electrónica hace bastante tiempo atrás también nos daban cuenta de que algo estaba pasando con la ruta secretora, específicamente con el organelo que inicia, digamos, todo lo que es la síntesis de las proteínas de la ruta secretora, que es el retículo endoplásmico. Y en esta microscopía se puede mostrar, por ejemplo, que el retículo endoplásmico rugoso, que tiene ribosomas asociados, en los pacientes con síndrome de Sjögren se encuentra alterado, se encuentra dilatado, lo que podría estar dando cuenta de alguna alteración, como por ejemplo el estrés de retículo. El retículo endoplásmico, como el organelo encargado de la síntesis de las proteínas y de parte de las modificaciones posttraduccionales y del plegamiento de las proteínas, es un organelo que es altamente susceptible a experimentar estrés de retículo, en especial en células que son altamente secretoras como las células acinares de las glándulas salivales. Y es así como nosotros nos interesamos en estudiar los receptores de estrés de retículo, que es PERK, ATF6 y D1-alfa. Estos receptores se encuentran en la membrana del retículo y sensan el estrés de retículo a través de sus dominios que están hacia el lumen del retículo,
Y por el dominio citoplasmático o citosólico, ellos desencadenan una vía de transducción de señales que lleva finalmente a la formación de factores de transcripción que traslocan al núcleo como ATF4, ATF6, F y XBP1S, que van al núcleo e inducen la expresión de genes que tienen como finalidad disminuir el estrés de retículo, ya que, por ejemplo, los genes que son inducidos son chaperonas o son proteínas que alivian de alguna manera porque degradan proteínas mal plegadas, ¿ya? ¿Y qué encontramos? Que la vía IRE1-alfa, que es BP1S, se encontraba disminuida, lo cual es un indicador de que hay un estrés de retículo crónico en las glándulas de los pacientes con Sjögren. Además, encontramos, por ejemplo, MUC1 posteriormente la encontramos que estaba acumulada al interior del retículo endoplásmico, lo cual también nos da cuenta de que hay estrés. La vía PERC, pese a que el sensor se encontró disminuida su activación, encontramos un aumento en ATF4, lo cual se correlacionó con un aumento en la expresión de genes de sobrevida que participan en la respuesta antioxidante. Y el retículo endoplásmico también es susceptible a experimentar estrés oxidante. Y por último, la vía TF6-alfa la encontramos activada. Esta es bastante particular porque este sensor, cuando se activa por estrés de retículo, se trasloca al aparato de Golgi, ahí es procesado, se corta el dominio citosólico, el cual se trasloca al núcleo, y ese es el factor de transcripción. E induce genes de chaperonas que participan en el plegamiento, así como también genes de proteínas que participan en la degradación de proteínas mal plegadas asociadas a retículo endoplásmico, que se llama mecanismo el ERAT. Este mecanismo entonces sensa las proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico, las reconoce como extrañas, por ejemplo porque pierden muchas manosas, que es una señal como de que la proteína está vieja. Es reconocida por toda esta maquinaria de ERAD, la proteína es reconocida, es retrotraslocada al citosol. En el proceso participa un complejo de ubiquitinación que ubiquitina la proteína para que posteriormente sea reconocida y degradada en el proteosoma, que es este que está acá en el citosol. Y P97 participa como una tepeasa tirando o jalando la proteína para que pueda pasar o atravesar la membrana del retículo endoplásmico. En pacientes con Sjögren se observó que varias de las proteínas que participan en ERAT y que son inducidas en respuesta a la activación de la vía TF6-alfa de la respuesta a proteínas mal plegadas está aumentada en pacientes con Sjögren, como por ejemplo derlina, ERP-CEL1L, V2J1, V2G2, GP78, P97, y interesantemente en el modelo de asino en 3 dimensiones que tenemos en el laboratorio, el cual reproduce muchos de los hallazgos que se han observado en pacientes con síndrome de Sjögren, también en esta oportunidad reprodujo el aumento en la expresión de estas proteínas de ERAT cuando son incubadas con TNF-alfa o interferón gamma. Y este esquema final que muestro acá es un poco relacionado con esta última parte, con lo que es el estrés de retículo y cómo se relaciona con la inflamación. Y esto es importante puesto que las citoquinas proinflamatorias tienen una interrelación, o el medio ambiente inflamatorio tiene una interrelación con lo que es el estrés de retículo. Las citoquinas proinflamatorias son capaces de inducir estrés de retículo, como lo pudimos observar en nuestras investigaciones, como también lo validan los trabajos de la literatura. Y estas citoquinas no solo son aportadas por las células inflamatorias, sino que también por las mismas células acinares de las glándulas salivales, ya que esas alteraciones que tienen, por ejemplo, lo mismo de la ruta de secreción, que inducen la exocitosis ectópica, esas mismas mucinas pueden contribuir también a inducir una respuesta proinflamatoria por parte de este mismo tipo de células acinares. Estas citoquinas son realmente relevantes porque induce la expresión de MUC1, porque MUC1 tiene genes de respuesta a citoquinas, o sea, tiene elementos de respuesta, disculpen, en su promotor a citoquinas proinflamatorias, por lo tanto, induce más la expresión de esta proteína, lo que conlleva una demanda al retículo endoplásmico para plegar una mayor cantidad de MUC1 y de tener una capacidad, digamos, para poder plegarla de manera correcta. También las citoquinas inducen la salida de calcio del retículo hacia el citosol. Eso también es fatal, puesto que las chaperonas que participan en el plegamiento necesitan de calcio para su correcta función.
todo eso repercute en que el retículo se encuentre estresado y pese a ello, la maquinaria que sensa el estrés no es capaz de poder sobrellevar ese estrés. ¿Por qué? Porque la vía IR1 alfa no está activada, sino que se encuentra apagada por una menor expresión de XPP1S. Y lo otro también que cabe destacar que esta vía IR1 alfa también se relaciona un poco con la inflamación, pero no a través necesariamente de, el estrés de retículo. También la vía TF4, en este caso, de alguna manera mejora la sobrevida de la célula pese a sus alteraciones, importantes alteraciones, puesto que induce la expresión de genes como 4F2H6 o XT, que participan en la respuesta antioxidante, lo cual también es importante para poder sobrellevar el estrés celular en general. Y por último, la vía TF6 alfa está activada en pacientes con el síndrome de Sjögren, está aumentada su activación, la proteólisis del sensor aumenta el factor de transcripción que es ATP6F, el cual induce genes de ERAT principalmente, el cual sería como un mecanismo de salvataje que tendría la célula para poder sobrevivir pese a sus diversas alteraciones que en otro contexto llevaría a la célula a la muerte celular. Bueno, eso es todo con respecto a la ruta de secreción. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda que tengan, me escriben a mi correo institucional, maria.barrera@uss.cl, que es la universidad a la cual ahora estoy adscrita.